Pese a no poder jugar la Champions, el Barcelona pagó 25 millones por Dmytro Chigrinsky. Un año después, lo devolvió al Shakhtar por 15. Uno no elige de quién ni cuándo se enamora, tampoco en el fútbol. A Josep Guardiola le sucedió en otoño de 2008. Acababa de cambiar el Barcelona B por el Barcelona, la tercera división por la Champions League, y vivía aún bajo la sospecha de buena parte de la prensa y la afición después de entrenarse con una derrota en Soria y un empate en casa ante el Racing. No estaba aún en condiciones de sentirse infalible como el Cruyff de los últimos años. No era más que un primerizo. El club acababa de abrir la era más gloriosa de su historia, pero aún nadie lo sabía. Metódico y estudioso, el flechazo sorprendió a Guardiola analizando a uno de sus primeros rivales europeos, el Shakhtar. En aquellos videos, un jugador le cautivó de sobremanera. No fue uno de los vistosos y bien remunerados brasileños del Shakhtar, sino posiblemente el más inesperado, un defensa con pinta de rockero ochentoso. 1,90 m, barba de 3 o 4 días, cinta en la frente, melena sobre los hombros. Fuera de Ucrania, nadie había reparado nunca en Dmytro Chigrinsky. Guardiola, en cambio, apreció en él virtudes únicas, imperceptibles a los ojos del resto. Tiene algunas cosas que en un central son difíciles de encontrar y que por nuestra manera de jugar necesitamos: saber qué hacer con el balón, razonó el entrenador. Guardiola no perdió tiempo y comenzó a tantear el terreno. Me llamó y me hizo unas preguntas, más personales que futbolísticas, contaba Chigrinsky. Quería saber qué tipo de persona era, cómo era en el trabajo. Antes ya había preguntado a mucha otra gente. Endiosado tras ganar el triplete, Copa, Liga y Champions en su primera temporada, Guardiola hizo saber al Barça que el joven Chigrinsky era una prioridad, una contratación estratégica. No es un capricho de nuestro entrenador, cree que es necesario, explicó el entonces presidente Joan Laporta. Al Shakhtar, club rico y comprador, le costó soltarlo. Atendió por educación a la primera comitiva azulgrana que se presentó el Donetsk, pero sin la menor intención de negociar. A Rinat Akhmetov, considerado en algunos rankings el hombre más rico de Europa, no le apetece vender jugadores y es de los pocos que se lo pueden permitir. Todo cambió cuando el Shakhtar quedó eliminado en la previa de la Liga de Campeones. Entonces sí, a Akhmetov se le ablandó el corazón, o lo que corresponda en un millonario, y dejó salir a Chigrinsky. Pero desde luego no lo regaló. Y esa etiqueta con el precio de venta iba a convertirse en una losa para el jugador, fiscalizado desde el primer momento por la grada. 25 millones por un central que solo podía jugar la Liga y la Copa. Además, estaba por ver si era capaz de mejorar a los chavales de la Masía. Contaban algunos periodistas que cubrieron la gira estadounidense del Barça aquel verano, mientras se dilucidaba el fichaje, que Joan Laporta bromeaba continuamente con los camareros, pidiéndoles cócteles de Chigrinsky. En la presentación, volvió a dejar claro que se trataba de un fichaje muy deseado, no un mero refuerzo. La primera opción era Chigrinsky, la segunda opción era Chigrinsky y la tercera, Chigrinsky. A Guardiola le hemos dado todo lo que nos ha pedido sin necesidad de tirar la casa por la ventana, se vanagloriaba el presidente. La afirmación choca con los datos. El Barça invirtió en fichajes aquel verano más que ningún otro en toda su historia. Hasta superó el gasto del primer año de presidencia de Joan Gaspar. Guardiola
Pidió a Chigrinsky que escuchara mucho y aprendiera rápido. Habla mucho conmigo y noto que cree en mí, decía el jugador. Al principio se entendían en inglés, pero Chigrinsky se esforzó por aprender el español cuanto antes, con buenos resultados. La adaptación a la ciudad se produjo sin problemas. Aunque le gustaba el ambiente bohemio del Born, se instaló en un hotel próximo al Camp Nou. Sin coche ni carnet de conducir, su hermano le llevaba a todas partes. En la prensa le presentaron como el hombre que no deja huecos. Él mismo anunciaba que su otra adaptación, la futbolística, resultaría sencilla. El Barça tiene un estilo de juego muy similar al Shakhtar, anunciaba tranquilo. Una semana después, cuando el público pasó de recelo a silbido, Chigrinsky se defendió explicando justamente lo contrario. El Barça defiende en zona y el Shakhtar siempre al hombre. Y en ataque, el Shakhtar juega más a balones largos, más directos. Los compañeros trataron de tranquilizarle. Le aleccionaron sobre la exigencia del Camp Nou. Xavi Hernández le confió que también él fue cuestionado no tantos años atrás. Guardiola, por supuesto, fue quien más le apoyó. El público es soberano y puede expresar lo que quiera, pero tienen que saber que es un jugador joven y muy bueno. Estoy muy contento con él, mientras que el propio Chigrinsky se resignaba. Es normal que, después de 2 o 3 errores, me silben. Lo más importante es integrarme, escuchar y entender al entrenador y a mis compañeros, y no pensar en el precio que costó ficharme. Un partido de Copa del Rey marcó su carrera. El Sevilla ganó en el Camp Nou y acabó eliminando al Barça en el partido de vuelta. Fue el primer título que se le escapó desde la llegada de Guardiola, que había ganado los 6 anteriores. Chigrinsky fue señalado por cometer un penalti torpe e inocente que decidió el partido. La prensa acusó al entrenador de despreciar el torneo alineando un defensa en cuyo eje formaban Gavi y Milito, que había pasado más de un año lesionado, y al propio Chigrinsky, cuya presencia en el equipo había ido de más a menos. Sé que le costará, pero se saldrá con la suya, seguía confiando el entrenador. Dará lo mejor de sí mismo, y cuando más se le silbe y más crezca el run run, más le ayudará, porque ha venido para años. Sé que ese run run estaba instaurado antes incluso de que comenzara a jugar. Al contrario de lo que anunció Guardiola, Chigrinsky no jugó muchos años en el Barça. El siguiente verano, Sandro Rosell sustituyó en la presidencia a Joan Laporta. Una de sus primeras decisiones fue devolver a Chigrinsky al Donetsk, aunque a cambio de tan solo 15 millones, 10 menos de lo que había costado. El nuevo dirigente explicó que era una decisión meramente económica. No es un mal jugador, pero ahora la Junta necesitaba generar tesorería. Con el tiempo, Rosell introdujo nuevas medidas de austeridad. Se han dejado de hacer fotocopias en color. Ahora las hacemos en blanco y negro y ahorramos en toner. No tenemos un duro. Suspiró con cierta retranca tras la venta de su gran apuesta. Un jugador que llegaba para muchos años, pero que solo llegó a disputar 14 partidos oficiales. Sé que soy un mentiroso porque dije en su día que Chigrinsky no se movería de aquí mientras yo fuera entrenador del Barça. Pero los intereses del club están por encima. Soy un hombre de club, no el amo de la barraca. De vuelta a Donetsk, Chigrinsky se liberó. Después de esta presión que traía del Barça, estoy preparado para todo. Cuando te sirve el Camp Nou, lo demás no es nada. En un equipo como este tienes que estar a un altísimo nivel desde el principio. Nadie va a esperar 2, 3 o 5 partidos. Y además, el club pagó mucho por mí. Fue mi culpa.
porque debía haberme sentido más libre, menos presionado, pero no pude. En el Shakhtar, cuando recibo la pelota, me siento el rey. Chigrinsky no triunfó en Barcelona, pero hizo historia a su manera. Como tantos otros, dejó huellas e inscribió su nombre en una selecta galería, la de los fiascos más ilustres del fútbol español. Dmytro Chigrinsky no renovó con el Shakhtar Donetsk y actualmente juega con el Fútbol Club Dnipro. Aún estamos esperando que Josep Guardiola, actual entrenador del Bayern Múnich, se tente de nuevo por este grandísimo defensa. Esta es la historia agridulce de Dmytro Chigrinsky. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Espero volver a verte en un nuevo video de los peores fichajes del fútbol, en mi opinión. Muchas gracias.